La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Víctor Orellana Calderón es el subsecretario de Educación Superior y para poder conversar acerca de los resultados de la PAE y todo lo que va dando vueltas en relación a ello está con nosotros. Buenos días, subsecretario. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oh, qué placer estar. Primero, el 2 de enero se publicaron los resultados de la PAES, de la prueba de acceso a la educación superior, y hay muchas sorpresas con respecto a los números que están presentes en el diálogo público, que tienen que ver con buenos puntajes, colegios pagados. Bueno, Chile es un país que tiene grandes desigualdades, y son desigualdades que se arrastran hace mucho tiempo. Ahora, si uno observa estos puntajes y su evolución en el largo plazo y ve el 20% de rendimiento superior, por ejemplo, uno ve cuál es el 20% de estudiantes que durante la última década han tenido en este tipo de pruebas el rendimiento superior, uno va a ver que la participación es más o menos estable, hay un lento pérdida de participación ahí de los colegios públicos, pero también de los colegios particulares pagados. También retroceden un poco en el 20% superior. Lentamente, pero también de manera consistente. Entonces, yo creo que la interpretación es que Chile tiene desigualdades desde hace mucho tiempo, que independiente tú cómo la midas van a aparecer y que requieren transformaciones estructurales, no se van a resolver con una prueba, en un gobierno o en un determinado signo. Y quizás ustedes también acá, o sea, todos sabemos que en Chile hay distintos mundos sociales que se habitan. Una cosa son los colegios particulares pagados en determinados sectores, por ejemplo, de Santiago, y otra cosa es la vida que tienen las personas en otras comunas, digamos, y Chile está partido lamentablemente así, y tenemos que hacer esfuerzos como país para que haya mayor integración y cohesión social, pero eso no es rápido. Pero estamos de acuerdo, no es rápido. Durante toda la ruta de lo que ha terminado siendo el Frente Amplio, mañana no sabemos qué es, pero sí ciertos arcos progresistas han empujado la idea de gratuidad de la educación superior y de mejorar los colegios. O sea, fue el razón de los por qué, básicamente. Sí. Entonces, en ese sentido, esta administración, ¿qué quiere empujar? Porque si hemos llegado a quienes son los que lucharon en su... Claro, y vemos este escenario, ¿hacia dónde vamos? Mira, nosotros fuimos parte... El proceso que creó no solo de la fuerza que tú señalas, sino una generación completa de personas que salieron a marchar mucho tiempo. Claro, ¿tú saliste a marchar? En los 2000, yo muchas veces. Ya. Y fui parte de un movimiento que pidió más justicia social, más igualdad, más una educación que fuera gratuita, pública y de calidad. Y revisemos. Hoy día uno podrá hacer sus reparos, pero hoy día tenemos una política de gratuidad que cubre al 60% de menores ingresos. Eso es real. Instituciones. Sí, eso es real. Y eso significa, mira, cuando yo terminé la universidad, yo debía bastante plata. Y mucha gente debía. Hoy día eso es lamentablemente una realidad que sigue existiendo, pero para muchas personas no. Luego, queríamos una educación de mayor calidad y en nuestro sistema educativo de nivel superior se ha consolidado. Ha visto un proceso en que cada vez más instituciones hacen investigación. Chile es un país que cada vez hace más investigación científica. De nuevo, podrá ser buena, podrá ser mala, pero ya avanza. ¿Qué es lo que yo creo que nos falta? Nos falta un proceso, nosotros le llamamos de modernización global de la educación, para dar un salto mayor. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Y eso es lo que nos interpela, lo que tú señalas, Nicolás, que cuando uno propone cambios estructurales, está obligado a que esos cambios sean paulatinos, consistentes, porque las personas al mismo tiempo que quieren cambio también quieren certeza. Les voy a poner el ejemplo, la prueba PAES. La prueba PAES es un tremendo cambio que ha significado que más personas puedan entrar a las universidades. Pero para que ese cambio sea consistente yo lo tengo que ir adaptando en el tiempo, porque de lo contrario genero incertidumbre. Me acuerdo cuando se terminó la PSU y venía una prueba de transición, toda la gente, chuta, ¿qué va a venir ahora? Entonces, lo que estamos tratando de convocar a las personas es a un proceso de cambios en un contexto de estabilidad, que brinde resultados, pero que signifique paso a paso. Y en el caso de la educación, a lo que nosotros queremos llegar es a una educación que avance en mejores condiciones para las personas, es decir, que resuelva el problema del financiamiento, un largo problema que tenemos que arrastramos, que tenga mejor trayectoria educativa. Hoy día, a pesar de tener incluso gratuidad, tenemos gente que tiene problemas de salud mental. Y es así, los jóvenes, las nuevas generaciones tienen dificultad al atravesar. Y más conectada con
las necesidades productivas del país, porque tenemos lugares a veces que nos faltan profesionales, en otro lado nosotros. O sea, siempre han habido temas de salud mental, solo que hay un tema cultural de hacernos más cargo de eso. Sí, hay una de ponerle nombre, básicamente. Hay una Ponerle generación nombre, de entenderlo. de boomer que tú le dices, tengo un problema de salud mental y te vienen con cara de, ¿qué te pasa? Todos tienen ansiedad. Ansiedad, claro. Y en ese sentido, subsecretario, han habido un montón de cambios. Hay guiños relevantes también por parte del gobierno, pero que fueron muy criticados en los últimos días. El clásico desayuno para los alumnos que sacaban los mejores puntajes fue criticado por algunos, incluso el expresidente Sebastián Piñera hizo como su desayuno paralelo, propio desayuno con algunos alumnos. ¿Qué le pareció eso? Y por qué también en el fondo, bueno, el presidente Boric hizo harto énfasis en eso, pero me imagino que va de la mano con lo que dice respecto a los cambios. Subo un punto, en el Mercurio hubo una carta al director, que es como el Twitter de los que más tienen, donde un padre se quejaba de que su hija había cumplido con todas las características y no fue. Que sacó máximo puntaje en todas las pruebas. Y dijo una cosa bien interesante, dijo, ¿qué culpa tiene mi hija de haber nacido donde nació? Que es como lo contrario a lo que pasaba unos años. Pero era porque era de región, porque vi muchos que eran de región y que no... Y en el fondo el desayuno fue para los que tenían trayectoria, así se llama el concepto. No. Mire, este gobierno hizo un esfuerzo por no solo reconocer a las personas que tienen puntajes máximos, sino a las personas que dentro de determinados contextos son las que lideran los puntajes. Por ejemplo, personas de diferentes territorios, personas por ejemplo, con alguna condición de discapacidad y otros criterios. Probablemente este esfuerzo sea perfectible. Probablemente tengamos, así como hemos ido estableciendo algunos cambios en la prueba PAES, podamos repensar muchas de estos esfuerzos, pero el principio a mí me interesa defenderlo. ¿Sabes por qué? Porque a la persona de un territorio alejado o de una comuna periférica, pocas veces la reconocemos. Y a mí me interesa decirle a esa joven, a ese joven de una comuna periférica de Santiago, de un territorio alejado, que ellos también son valiosos. Y ejemplo para los que vienen. Y ¿no? que, mira, a mí me gustó cuando estuvimos en el desayuno con el presidente, habían jóvenes que ellos habían sido los más destacados de sus territorios y no se sentían personas con capacidad de tener éxito y triunfar en la vida. Y yo vi cómo lo abrazaban y le decían gracias por decirnos que somos capaces. Entonces, mire, en virtud de ese principio, todas las formas de política pública son perfectibles, sobre todo cuando uno está con un proceso nuevo como es la PAES. Podríamos venirnos a hablar de la curva estadística, de cosas más pero claro, vamos a hacer perfecto. Pero que me interesa decir esto. El proyecto nuestro educativo es un proyecto de cambio y de colocar y de garantizar la educación como derecho social y de ponerlo al servicio del desarrollo del país. Pero lograr eso no lleva va a ser tiempo. Sencillo. Es que eso es lo que le queremos decir a las personas. Yo le quiero hacer una pregunta al respecto de eso, porque a diferencia de las otras cosas en la vida, yo tengo toda mi vida para hacer lo que yo quiero, pero yo solo tengo un periodo de tiempo en el cual yo soy escolar. Entonces, me parece que es difícil decirle a las personas que, oye, esto lleva tiempo, que esto es un proyecto transformador que es de paso a paso, qué sé yo, porque el alumno o la alumna que recibe esa educación la va a recibir un par de años y eso es lo que quedó, básicamente. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué autocrítica hacen? Porque uno entiende que esto es estructural, que ustedes tienen una promesa, qué sé yo, pero ¿qué autocrítica hacen? Porque los resultados están a la vista. Usted mismo lo dijo que había retrocedido en todo, básicamente. Entonces, ¿cuál es la crítica que hacen a ustedes mismos también de esa promesa? Mire, yo le voy a responder eso con el diagnóstico que tenemos de la educación. Yo creo que hoy día tenemos que construir un mejor diagnóstico de la situación. Mire, la educación chilena es desigual. Eso, y no solo la educación chilena, la sociedad chilena tiene alto grado de desigualdad. Pero ese no es el único problema que tiene. Por ejemplo, hicimos un esfuerzo para tener una ley de inclusión, para terminar con la selección de los establecimientos escolares. Pero además de eso, por ejemplo, muchos papás, muchas mamás... Pero que no significó resultado en calidad, por ejemplo. Mire, no. todavía no rendimos, es que hay distintas formas de medir la calidad de los establecimientos. Pero en la simple. ¿Hubo mejores puntajes? Los puntajes no necesariamente miden, de hecho esta prueba no está hecha para medir la calidad, pero aceptemos que estemos en ese desafío pendiente. Además, muchas familias no quieren enviar a su hijo a la escuela. Y aparte tenemos problemas de financiamiento y de funcionamiento por nuestros sistemas de financiamiento. Entonces, lo que nosotros quisiéramos impulsar ahora es un cambio que articular esos distintos niveles. Es decir, que construyera un sistema educacional que significara mayor sentido para las personas, porque hoy día los jóvenes ven un algoritmo y están en las redes sociales. Y las redes sociales tienen un efecto
en cómo ellos se forman Percibe la realidad. Percibe la realidad brutal, Claro. mucho mayor. Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, Claro. la escuela era mucho más determinante en lo que sentíamos, lo que pensábamos. Además, tenemos que tener un sistema con mayor cohesión social, mayor igualdad. Por ejemplo, a mí me gustaría, en la educación superior, y vamos a luchar y estamos impulsando eso, que las universidades y las instituciones de educación superior que tienen más mezcla social crecieran más, de tal manera que más personas distintas pudiesen conocerse. Yo siempre pongo este ejemplo, que en la Universidad de Chile Jorge González conoce a Carlos Fonseca. Y eso permite una historia que es tremendamente importante para el país. Entonces, queremos impulsar esos procesos y queremos también cambiar temas de financiamiento. Y quizás la autocrítica que yo podría hacer es que no habíamos sido capaces hasta este momento, me refiero hasta este momento en que tenemos esta posición, de formular esto en un proyecto sintético, en un proyecto educativo. Mira, este es nuestro proyecto. Ok. Me recuerda a todo lo que estamos conversando, de alguna manera me hace reminiscencia porque lo viví a la reforma de Brunner, pero en otro código, porque son reformas importantes. En esa oportunidad la idea era plantear a través de los programas educativos que no se tenía que repetir como loro. Acá lo que se está tratando de hacer es abrir la cancha, por lo que yo interpreto, en el mundo universitario. Pero hay un tema, y a propósito vamos a terminar hablando del CAI indudablemente, que tiene que ver con que ya la educación superior se ha transformado en una suerte de quinto medio, quinto, sexto, séptimo medio. Además, la apertura hacia la gratuidad también ha generado que se integren, y que es tan importante, creo Los yo. alimentos de la educación técnica también. Sí, que no hay que olvidarlo. Que además va a tener muchas más posiciones de trabajo. En la mitad del sistema, de hecho. Y va a tener un montón de proyecciones tomando en cuenta los avances de la inteligencia artificial. Son conversaciones que son... Espacios laborales también. Por eso, creo que es relevante. Pero el problema después viene que ya no te piden en los trabajos solamente el título universitario. Después empiezan el magíster, el doctorado. Entonces, El cursito de no sé cuánto. se va incrementando y se va transformando en un modelo también. O sea, la desigualdad se puede aplacar en un lugar, pero luego empieza a expandirse hacia otros momentos de la vida e indudablemente te termina atrapando. Creo que hay alguna política que se quiere impulsar. Esa es la primera pregunta. Mira, nosotros vamos a impulsar este año un proceso que le llamamos de modernización de la educación superior, pero que precisamente va a tocar lo que tú señalas. Es decir, ¿qué entendemos por ser profesional? ¿Qué entendemos por un título profesional? ¿Qué entendemos por una licenciatura? Hoy día tenemos una estructura súper antigua. Por ejemplo, si yo le digo ser ingeniero en Chile, es prácticamente no decirte nada, porque puede ser cualquier cosa. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar esa estructura de título y grado, vamos a cambiar también la trayectoria, vamos a alterar la trayectoria en el sentido de que hoy día nuestras trayectorias educativas son muy largas. Esto nos lo dicen los estudiantes, nos dicen, mira, las carreras son demasiado largas, hay problemas de salud mental asociados a eso. Entonces, vamos a entrar en esa... Y estudiar más no te significa nada, o sea, en el sentido de que no vas a ganar más si estudias 5 o 4 años. Pero en claro. muchas universidades se ganan más lucas también porque tú pagues más Hay un años. tema también de financiamiento. Entonces, lo que entendemos es que en la sociedad del futuro, bueno, en la del presente también, la gente va y viene del sistema educativo. Entonces, lo que queremos hacer es un sistema educativo poroso, adaptativo, que ese ida y vuelta sea mucho más amable para las personas, con un sistema de financiamiento. Y por eso es importante, esto es distinto a la reforma de Brunner, que no tocó financiamiento, y nosotros queremos tocar todos estos niveles. O sea, hablo de la profundidad de lo que se plantea. Nosotros que quisiéramos... un cambio copernicano, y que esa la permitió, que la idea, antes de la reforma de Brunner era como repite como loro. Me acuerdo de esa campaña que era que hizo el ministerio. Igual usted ha mencionado de la educación superior, y hemos hablado a raíz del resultado de la PAES de la educación media, pero me interesa también saber si hay algún plan para los más chiquititos, que yo creo que es ahí donde parten varias desigualdades. Mire, durante los próximos 2 años el Ministerio de Educación, y esto lo va a plantear en su momento los ministros, la subsecretaria, va a plantear distintos procesos de cambio y de modernización de naturaleza estructural en todos los niveles, porque se requiere tener una mirada articulada de la trayectoria. Mira, pasa, por ejemplo, nosotros nos lo conversamos mucho. Nosotros estamos pensando los últimos 2 años de enseñanza media junto con la educación superior. Porque antiguamente tú salías de cuarto medio, era un mundo, y después entrabas a otro mundo. Claro, tienen que trabajar en conjunto, Claro, por supuesto. entonces y lo mismo pasa con la educación inicial. El kinder, el jardín, tienes que pensarlo con los primeros años de enseñanza básica. Es la misma trayectoria. Entonces la idea es pensar la trayectoria educativa respecto a las necesidades sociales actuales y a las necesidades del país, y hacer de la educación una gran palanca para que Chile llegue al desarrollo, porque lamentablemente las personas han depositado su esperanza en la educación. Todos nosotros, nuestros papás nos dijeron, oye, estudia, porque es lo único que te puedo heredar. Sí, claro. Oye, fortuna. Y ahí estamos junto a Víctor Orellana, que nos ha respondido todas las dudas, subsecretario de Educación Superior. Hay dos preguntas que quiero dejar en la mesa para ir redondeando. Primero,
estamos muy claros de que el sistema educativo ha sido permeado por la cultura del ranking. La pregunta es ¿por qué se prohíbe hacerlo? Mire, el tema, esto es muy importante esto. No siempre mostrar esos rankings es informar, dado que comparas unidades distintas. Mire, si yo te presento un colegio que dio la prueba con 20 estudiantes y te lo comparo con uno que la dio con 500, estadísticamente esa comparación es recomendable no hacerla. Aunque aritméticamente el promedio esté bien sacado, y esté bien hecho el promedio de los 20, el promedio de los 500. No es una comparación directa. No es una comparación efectiva. De hecho, el DEMRE, tú te puedes meter a la página del DEMRE de la Universidad de Chile, tiene información disponible de todos los colegios para las personas y es muy detallada, mucho más detallada que un ranking. Entonces, lo que Tuvimos con la directora del DEMRE, perdón, y hacía alusión a lo mismo, y de hecho ella incluso añadía el tema de que ella no se dejaría llevar incluso en meter a un hijo a un colegio solo por eso, solo por el ranking, sino que también desde otras facultades que tenga cada uno de los colegios. Hay una pega mayor también ahí para los cuidadores. Y mira, en esta misma semana nos vamos a reunir con el Comité de Acceso y vamos a delinear principios para una política de datos de admisión que yo espero que le dé más y mejor información a la ciudadanía, incluso de lo que damos hoy día, que ya damos bastante, tenemos una política de datos abiertos. Lo que ocurre es que no siempre estas unidades son adecuadamente comparables y eso lleva a información que no es la mejor para las personas y tenemos que acostumbrarnos. Esta prueba es una prueba que no está hecha para comparar la, entre comillas, calidad de los establecimientos educacionales y cuando tú tienes una prueba es muy importante cuidarla, que solo se use para lo que corresponde. Tenemos otros instrumentos para comparar la calidad, digamos, o para medir o aproximarnos al problema de la calidad de la educación. No es nada contra los dedos, yo mismo era investigador, yo trabajé con datos del DEMRE y de la matrícula. Pero no es solo quedarse con el ranking que sale en el diario el otro día. Lo que pasa es que yo me pongo en el lugar, yo no soy mamá, pero me pongo en el lugar de los apoderados, porque yo fui alumna en algún momento. Todos fuimos. Y a mí sí me gustaría conocer el ranking del colegio que quiero meter a mi hijo. Entonces, sí, pero sí, eso está. Solo que también hay otros aspectos que también tenemos que considerar hoy en día. No, totalmente, pero esa decisión me parece a mí que le corresponde al apoderado. Yo le diría que nosotros tenemos que trabajar para suministrar toda la información que usted necesite, siempre que sea información que estadísticamente podamos hacernos cargo de ella. Porque de lo contrario, lo que termina ocurriendo es que terminas comparando situaciones que no son comparables y eso termina siendo, digamos, confuso para la opinión pública. Yo sé que hay una cultura de los rankings, está bien, sí. Y nos sirven los medios. Sí, a los medios no sirve, simplifica la realidad lo suficiente para que la podamos transmitir. Pero como periodistas, perdón. No, es un dato que a un apoderado sí le interesaría conocer. Entonces, como que yo entiendo que al final no son comparaciones que uno... Perdón, yo no sé si... o sea, es sexy hacerlo. Y a nosotros, lo vuelvo a decir, no sirve. Pero no sé si en la realidad eso se refleja. ¿Para el apoderado dices tú? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que, como dice la Javi, hay muchos apoderados que seguían por eso. Pero que es como un sistema... Pero si la opinión pública, la decisión de cada uno, lo que dice su secretario es que yo les voy a contar una historia. Porque vamos a tener una política de datos, espero yo satisfacer la necesidad y la necesidad de la información de datos. Pero yo le voy a contar una historia. Durante muchos años acá existió la PSU. Y yo vi estudiantes, que yo era investigador, y yo vi jóvenes que dijeron, saqué 470 puntos en una prueba y me fue mal. Y yo te puedo decir a ciencia cierta que el que sacó 520, desde el punto de vista académico, no tiene ninguna diferencia con el que sacó 470 porque tiene un problema de medición en la prueba. Claro. Y durante 20 años le dijimos a esa persona que le había ido mal. Sí. Y se publicaba el ranking y las personas decían su futuro. Y no era cierto. No, era muy determinante. Y no era cierto. ¿Y quién retrocede en el tiempo? Pero entonces y le dice a esos jóvenes, básicamente. no, tenemos que tener buena estadística, buena información. Y para eso vamos a tener una política de datos, porque nadie viaja al pasado a decirle a ese joven que sacó 400 puntos, eres una persona legítima. Sí. Tenías derecho a entrar a una carrera, eres una persona legítima. Nadie viaja en el pasado. Mejorar en estadísticas de todas maneras. Su secretario, tengo que preguntarle sí o sí qué pasa con la promesa inconclusa respecto al CAE y el 2024. Mire, lo que hablamos recién, necesitamos avanzar en todos los frentes en temas de financiamiento, porque el crédito anual del Estado, tenemos el compromiso de superarlo. Esto lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Hacienda. Y cada vez queda menos tiempo de gobierno también. Y además ahora nos pusimos una fecha. Dijimos, antes del próximo ejercicio presupuestario vamos a presentar un proyecto. Lo que me interesa a mí, porque este compromiso lo vamos a concurrir, vamos a presentar ese proyecto. ¿Qué me interesa decirle a las personas?
no es solo el tema del crédito con aval del Estado, es una modernización completa de la educación superior, tanto en términos académicos, institucionales y de financiamiento, de tal manera que las cosas coincidan, porque a veces en Chile uno hace cambio en una cuestión y no hace cambio en otra cosa y las cuestiones no coinciden. Entonces, nos gustaría hacer una articulación más grande y decirle a las personas, vamos a concurrir con ese compromiso aparte porque lo necesita la educación superior. Nosotros ya invertimos mucho dinero en educación superior, la idea es optimizar el gasto, no es aumentar la presión fiscal. Chile ya invierte en educación superior lo que invierte los países desarrollados, lo que pasa es que tiene que obtener más por aquello que invierte. Entonces vamos a concurrir con ese compromiso y lo vamos a anunciar en su momento, pero tenemos un compromiso de hacerlo antes del próximo Lo estamos esperando. Muchas gracias por la conversación, subsecretario. Estuvo entretenidísimo. Muchas gracias. Y la gente está valorándola mucho. Gracias a todos los presentes. www.copano.news en La Clave.